Bienvenidos a otro programa de Escena del Crimen, un programa dedicado a las ciencias de la criminalística, a las ciencias forenses. Como todos los programas, traemos invitados, especialistas, expertos en el campo de la criminalística, pero antes quiero dar un auspicio, el auspiciante que tenemos acá en Escena del Crimen. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Bueno, hoy tenemos un invitado, un profesional, un licenciado en criminalística. Ahora nos va a contar o profundizar su trabajo en esta área. Y bueno, quiero presentarles al licenciado Gabriel Rodríguez Dufo. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, un gusto estar aquí. Me alegro mucho que hayas podido venir. Sé que siempre estás muy ocupado con tus trabajos, sé que sos docente, pero bueno, para no meter la pata prefiero que nos cuentes un poquito cómo es tu experiencia, cómo es que estás en el campo de la criminalística, cuáles son tu formación, tus estudios. ¿Cómo no? Bueno, he empezado muy joven, estuve 35 años en actividad en la policía de la provincia, y siempre el interés por la criminalística, y hubo en un momento histórico de mis inicios en policía, fui becado por el gobierno a estudiar en la Universidad de Buenos Aires, y allí comencé, y después a lo largo de la carrera me fui perfeccionando, estudié calígrafo, licenciatura en criminalística, balística. Bueno, ya ahora 5 años que estoy retirado, me dedico a la docencia, estuve algún tiempo también dedicado a los peritajes privados, perito de lista, de oficio, he trabajado, parte, y como perito oficial, sí, dentro de la policía científica de la institución. Pero ya ahora, en retiro, me dedico exclusivamente a la docencia y a algún peritaje. La actividad privada. Privado, que surja, exactamente. Bueno, Gabriel, la idea justamente de poder charlar, de poder entrevistarte, es justamente aprovecharnos un poco de esta amplia experiencia. Me hablaste de 40 años en las fuerzas, me hablaste de 2 carreras universitarias y una amplia experiencia en lo que es el campo de la criminalística. Nosotros tenemos un público muy variado, ¿sí? Tenemos públicos que son alumnos, que seguramente compartimos algunos de esos alumnos. Tenemos profesionales avanzados, estudios jurídicos que hacen bastante foco. A partir de lo que nosotros charlamos muchas veces surgen consultas para asesoramientos, y también tenemos un público aficionado, de esos que seguramente tuviste más de una conversación, que son todos aquellos que les encanta y aprendieron un montón a través de estos programas de investigación, de criminalística, estos más conocidos que pasan en cable. Entonces, bueno, vamos a dedicar un programa teniendo en cuenta toda esta gama de gente, del iniciado, del estudiante y también del aficionado, ¿sí? Entonces, me gustaría arrancar del punto cero, esa clase número 1 que vos das con tus alumnos, primer clase de criminalística, y les decís, bueno, primer clase de criminalística, profesor, ¿qué es la criminalística? Bueno, hay varias definiciones. Yo, por dar una definición de lo que es la criminalística, es la que más utilizo. La defino como una ciencia penal auxiliar, que mediante la aplicación de conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales. Después voy a hacer una diferencia, ¿no?, entre la evidencia y el indicio que va a llegar en su momento. Pero bueno, dentro de las evidencias materiales y los indicios, verifica científicamente la existencia de un presunto hecho delictuoso, porque siempre presunto, puede no ser un delito. Perfecto. Entonces, va a verificar científicamente la existencia de ese presunto hecho delictuoso, aportando todos los elementos o todo lo coleccionado en la escena al órgano que administra justicia. Mira, me resulta muy interesante esta definición, ahora te la dejo ampliar, porque resulta ser que todos los invitados que vienen, con amplia experiencia igual que vos, tienen esta definición
de la bibliografía, pero inevitablemente hacen su aporte a partir de la experiencia y el conocimiento en el campo y en el laboratorio. Ahora sí, si querés terminar. Perfecto. Vos dijiste campo y laboratorio. Nunca tenemos que olvidar que hay dos criminalísticas. Una es el campo, que es el aporte que hace el perito, el que tiene el conocimiento, el que llega al lugar del hecho y va a copiar, va a buscar. Y otra parte es el laboratorio. Y hay que tener en cuenta siempre que todo lo que se trabaja mal o se trabaje mal en la escena propiamente dicha del crimen, pueden ser varias, ¿no? Escena del crimen, no necesariamente tiene que haber un cuerpo, Sí. Como hablábamos hoy. Sí, el lugar del hecho donde... El lugar del hecho donde hubo una falsificación. Sí. Todo lo que se trabaje, lo que se levante mal, lo que se procese mal en la escena del crimen o en el lugar del hecho, va a repercutir en ese laboratorio. Perfecto. Por ejemplo, el individuo que fuma en el lugar, que habla en el lugar, que no usa barbijo, va a contaminar por ahí una micromancha de sangre de la escena del delito y nos va a dar una información errónea de lo que buscamos. Claro. Se partiría ya de premisas falsas. Y se va a llegar a una conclusión falsa. Yo en esta parte voy a tomar, digamos, partido, porque como somos docentes, nosotros enseñamos bien. Después, si el especialista, el responsable, llega al lugar y hace este tipo de cosas, llega con el cigarrillo, mueve los objetos, nosotros le enseñamos. Eso que quede bien claro, ¿no? Porque me dicen, ¿cómo ustedes enseñan tanto y usan tanta bibliografía y después pasa las cosas que a veces pasan? Bueno, no somos responsables de eso. Tocan lo que no tienen que tocar. Exacto. Entonces, me encanta esta definición, la vamos a tener muy en cuenta. Y otra cosa que surge inevitablemente, sobre todo el aficionado, no entiende más allá de la bibliografía o las cosas que nosotros hablamos en los programas, no termina de tener en claro la criminalística y la criminología. Lo toman como sinónimos, una misma definición, y no hace más que falta que prender la tele y ver los periodistas tratando el tema como si fuera la misma cosa. ¿Podemos desmistificar esto? ¿Podemos separar realmente la criminalística de la criminología? ¿Cómo lo harías vos? Como dos compartimentos, está bien. Nunca son dos compartimentos estancos porque uno se relaciona a veces con la otra, pero sí las definiciones podemos dar. Recién lo había dicho, como definición de criminalística, el estudio de la evidencia material. ¿Sí? Perfecto. Eso es la criminalística. Sí. Criminología, ¿qué va a estudiar? La actividad humana desde el punto de vista criminal. ¿Sí? Entonces, ¿qué factores intervienen para que una persona determinada delinca? ¿Son externos o son internos? Si quiero lo que quiero significar, ¿el entorno, la socialización del individuo o tiene un problema interno? Un psicópata, por ejemplo. Esa sería la definición. Y yo siempre lo llevo... Conductas. Estudia conducta humana, claro. Personalidades. Desde el punto de vista de la actividad criminal. Y yo lo llevo, a veces, a la diferencia que hacemos nosotros los calígrafos, que nos dicen, pero ustedes... No, es lo mismo. ¿El calígrafo qué va a hacer sobre una firma? Identificar autenticidad o no, si pertenece o hay identidad o comunidad caligráfica con una determinada persona. Claro. ¿Qué hace el grafólogo? La personalidad de ese individuo va a tener que desentrañar. Bueno, es una cosa... Una cosa, sí, sería la similar. Diferencia. Perfecto. Creo que... Se quedó clarísimo. Nosotros en la ciencia documental podemos establecer autoría, podemos establecer pertenencia o características que aúnen la similitud o las discrepancias que haya en la escritura. Y el grafólogo, bueno, me dijiste personalidad, conductas. Es habitual, o por lo menos habrás visto que en algunas empresas utilizan el grafólogo para selección de personal. Para selección de personal. Eso
está clarísimo. Bueno, dado el caso, hace poco me habían llamado de un programa para hablar sobre las firmas de un caso muy relevante hoy que está en los medios, de los actores, digamos, Sí. y me dice, ¿usted es calígrafo? Sí. Ah, ideal, ¿por qué no viene al programa y nos habla un poco de las personalidades de estas personas, que tenemos las firmas de cada uno de ellos? Y tuve que hablar justamente de esto que vos decís. Esa diferencia. No es incumbencia nuestra, si bien nosotros la tenemos como materia en la Sí, como carrera, materia, exactamente. que bueno, esto trabaja en forma interdisciplinaria, ese es el tema, que vamos tomando, ¿no? De distintas ciencias, y de alguna manera nos relacionamos o trabajamos acorde. Muy bien, eso me quedó muy claro. El siguiente tema que quería tratar tiene que ver un poco con esto que estábamos hablando fuera de cámara. Me hablabas de los agentes vulnerantes, ¿verdad? Sí, Esa era sí. la palabra. Y de los principios de la criminalística. No sé qué orden le querés dar. Hablar primero de los principios y después de agentes vulnerables. Está bien, quiero relacionarlo eso. Lo que sería bueno que, por favor, Tenemos ¿sí? una imagen. Una imagen. Muy bien. Y dejamos los principios. Ah, en la perfecto. pantalla. Me parece que lo ilustrativo siempre ayuda a... ¿Los tengo ahí, como vos quieras? Ah, está bien, está perfecto. Agente vulnerante. ¿Qué se entiende por agente vulnerante? El agente vulnerante es una sustancia, es un elemento, es un instrumento. ¿Qué puede ocasionar ese agente vulnerante? Una alteración, una lesión e incluso la muerte. Eso sería lo que es el agente vulnerante. Perfecto. Relacionado siempre con los principios. Los principios. ¿no? ¿Y cómo los podemos clasificar a esos agentes vulnerantes? Dijimos ya lo que puede provocar. Ahora vamos a ver qué elementos o qué agentes son los vulnerantes. Perfecto. Los podemos clasificar en físicos, como puede ser el agua caliente, el fuego. Entiendo. En mecánicos, un palo, un arma de fuego, un cuchillo. Tiene cuerpo eso, ¿no? Perfecto. Eso es un agente mecánico. Químico, puede ser un veneno, un ácido. O biológico, puede ser el SIDA transmitido en sangre, o el antrax. El antrax, ¿te acordás de tan famoso, no? Sí, sí. Esos serían los que se conocen con agentes vulnerantes, que a veces son utilizados por algunos personajes del delito, ¿no? Tirar ácido en la cara a una persona, pegarle con un palo, o tirarle agua caliente. Agua hirviendo, claro. Sí, sí, se pueden utilizar. ¿Y qué pasa con estos principios? ¿Cómo los unifico? Los principios, dijimos, son 7. Sí, los tenemos acá, si querés. Ahí está. Sí. Principio de uso. Ajá. ¿Qué agente vulnerante yo estoy utilizando para provocar esa lesión o esa alteración? ¿Sí? Alguno de los enumerados, Sí. químicos, biológicos. Ese es el principio de uso. Perfecto. Nos vamos al principio de producción. ¿Qué produzco con la utilización de ese agente vulnerante? Perfecto. No sé, golpear la cabeza de la víctima. Eso va a provocar seguramente salpicaduras de sangre. Claro. Y esas salpicaduras de sangre va a estar como en el principio de producción. Perfecto. Me voy al intercambio, al 3. Intercambio o transferencia, que habló siempre el maestro Lockhart, ¿no? Ahí, ¿qué se va a producir? Entre víctima y victimario, la transferencia de fluidos o de elementos. Muchas veces alguien deliberadamente puede llevar algo, pero a veces imperceptiblemente se da el intercambio, que eso es lo que dice. Habíamos hablado fuera de cámara, un caso también que fue muy mediático, debajo de las uñas Exactamente. del victimario. Debajo de las uñas podía aparecer este intercambio, por ese ejemplo. intercambio, debajo de la Y el de la víctima, por ejemplo. O sea, exactamente, la piel de la víctima. ¿Qué mejor intercambio y producción? A ver, que la piel debajo de las uñas para identificar en forma categórica a quién corresponde ese patrón genético. claro. ¿Sí?
Entonces, ahí se da el intercambio. Las lesiones en la víctima, propiamente dicha del fragor de la lucha, y aparente en la víctima, en el victimario y debajo de las uñas. Claro. Ahora vamos a la correspondencia de características. ¿Qué características puede dejar plasmado ese elemento utilizado? O no, puede ser una mano que apoyó en un vaso, en un vidrio, y me deja las características de la huella dactilar, Claro. o palmar, Claro. o la impronta de una huella de pie calzado en el lugar. Ahí están las características que se van a ir dando. Perfecto. Vamos a llegar a la reconstrucción de hechos o fenómenos. ¿Qué es la reconstrucción? Es reconstruir en base a lo que tenemos acopiado. Y la reconstrucción, hay algo nuevo que se está dando ahora, de hace unos años, que es la secuencia fáctica. Que eso nos quedará para otro momento hablar de Lo la podemos secuencia desarrollar fáctica. en otro programa. Hoy es la reconstrucción del hecho fenómeno. Esa reconstrucción es a ver si se dan las condiciones para que el hecho haya ocurrido de esta manera. ¿Sí? Sobre todo cuando hay un disparo accidental, dónde estaba la posición de la víctima, dónde estaba la posición del victimario. Se nos ha dado el caso de que manipulando un arma de fuego se haya efectuado un disparo, entonces haya habido la muerte de la víctima, lamentablemente la muerte de la víctima, y la persona decía que el disparo se había hecho en forma accidental. Las características y la reconstrucción del hecho, por la trayectoria balística, por la forma donde estaba la víctima y el victimario, daban todo lo contrario. Entonces, en esa reconstrucción, nos acercamos a la probabilidad, y en la probabilidad yo tendré que analizar si es altamente probable que el hecho haya ocurrido de esta manera, como hablamos en la reconstrucción. Yo entendí, al público le puede resultar muy interesante esta parte de reconstrucción. Esto sería reproducir lo más fielmente de cómo sucedieron los hechos, o sea, poner una persona con un arma con las mismas características, efectuar un disparo, ¿eso incluiría? Exactamente. Perfecto. Eso es una reconstrucción, y es netamente judicial la reconstrucción. Que la secuencia fáctica, volviendo, pero sin desarrollarlo, la secuencia fáctica es netamente pericial. Nos juntamos todos los peritos que hemos intervenido y hacemos un informe de cómo pudieron haber ocurrido, pero es netamente pericial. O sea, el balístico, el de rastros, el fotógrafo y el planista, y el médico si cabe, nos juntamos y hacemos un informe todos. Tiene el desarrollo de un informe pericial, un objeto, un desarrollo y una conclusión. Sigo. Sí, y firman todos. Firmamos digamos. todos en eso, en la secuencia fáctica. Perfecto. Pero no es una reconstrucción. En la reconstrucción están los jueces, o el fiscal. Sí, y testigos. Y testigos. Y testigos. Acá no. Acá están los peritos. Los peritos. En pleno, deliberando y analizando todos los informes hechos. Cada uno aportando desde su ciencia. El médico. Sí, perfecto. Donde estaba parado y a vos qué te parece, es un debate que se hace y llegan a una conclusión. Perfecto, clarísimo. Pasamos. A la probabilidad, bueno, ya dijimos. Probabilidad. ¿Qué probabilidad hay para que el hecho haya ocurrido en forma accidental? ¿Es altamente probable? ¿Es poco probable? ¿O es improbable? Claro. No sé. Que se haya caído un arma y que se haya producido el disparo en forma accidental y haya herido, no sé, a un transeúnte. Sí. Hubo casos de esta probabilidad donde no solamente que sucedió eso, sino que fue un rebote, no fue ni siquiera directo, y que bueno, a partir de ahí me imagino yo que tienen otras implicancias, ¿no? Sí. Cuando el tiro no es directo, cuando el arma por supuesto. se acciona y eso pasó accidentalmente. Personal de una fuerza de seguridad pasó acá. Claro, sí. Y el disparo dio la trayectoria incluso, a ver, la persona incorporada o erguida, la víctima, y el disparo se produce de abajo hacia arriba. Perfectamente se describía el ángulo que el disparo había sido del piso. El personal, que era de una fuerza de seguridad, no podía estar nunca
agachado en el piso disparando. Claro. Se ¿no? pudo establecer eso. Se pudo establecer, después de varias caídas del arma de fuego, Sí. se pudo establecer la trayectoria de abajo hacia arriba. Clarísimo, clarísimo. Y llegamos a la certeza, Ujú. ¿no? El informe que da la conclusión pericial. ¿Mm? El dictamen del perito que dice Sí. o que dictamina esa conclusión. Claro. Que en algunos casos puede ser categórica. Categórica, por sí Sí. o por no. Por ¿no? sí o por no. Perfecto. Pero categórica al fin. Bueno, la verdad que... Esto sería Sí. un Sí, sí. bien acotado. Es obviamente, el tiempo no nos permite, yo creo que cada punto se presta para No, sí, sí. desglosarlo ampliamente, pero bueno, el programa nos permite estos resúmenes, estos extractos, donde bueno, que después nosotros va a llegar un momento que vamos a profundizar Bueno. seguramente en otros temas. Para ir terminando, increíblemente, me quedaba pendiente, que también se desprende de acá, que de acuerdo a las bibliografías, después cada autor tiene una interpretación de estas definiciones que tiene que ver con los indicios, la evidencia y la prueba. Sí, evidentemente cada uno. A veces lo usamos incluso nosotros, como en forma errónea, a veces para simplificar, decimos, bueno, evidencia. Sí. Como yo dije, evidencia material. El indicio, como su nombre lo indica, es una marca, un señal, un vestigio, que a veces pueden ser determinantes o indeterminantes. Determinantes cuando sabemos de qué se trata. Sabemos que es un revólver, sabemos que es un arma blanca, que es un cuchillo. Y lo indeterminante sería un fluido. Por lo general, fluidos y venenos entran en los indeterminantes. ¿Cómo lo dividimos acá? Si uno necesita un examen microscópico o un examen exhaustivo del laboratorio o no para saber qué es. El arma de fuego, no. Sabés que es un arma de fuego. El cuchillo, sabés que es un cuchillo. Pero una mancha que, similar al tejido hemático o mancha pardorrojiza que encontramos en el lugar del hecho, no sabemos de qué se trata. Entonces siempre hablamos de indeterminante, hasta que el laboratorio concluye y dice que se trata de una mancha de tejido hemático. Perfecto. Sangre. Entonces, el indicio es primero y la evidencia es cuando se llega a la conclusión pericial de que está vinculada al hecho que se investiga, ahí pasa a ser evidencia. Ahí está. Clarísimo. ¿Sí? Porque a veces puede, como también los indicios los podemos definir o clasificar en asociativos y no asociativos, cuando está asociado con el hecho que se investiga pasa a ser evidencia. Pasa a ser evidencia. Cuando ese indicio, evidencia luego, se aduna a la causa principal o a la causa que lo requiere, ahí es la prueba, en la conclusión del perito. Clarísimo. Yo quería aclarar este punto, y esto viene también, este programa viene justamente a desmistificar cosas que se hablan permanentemente, donde hoy en los programas ves que tratan de igual manera la definición de indicio y la definición de evidencia. Entonces, bueno, esta es una buena manera para poder clarificar este tema tan importante para la criminalística. Del indicio se duda, de la evidencia no se duda. No se duda. Ya. Clarísimo. Bueno, Gabriel, yo te quiero agradecer infinitamente por haber podido venir al programa, para poder exponer todos estos conocimientos que son sobresalientes. Y bueno, el programa siempre brinda este espacio para la gente que quiere profundizar sobre tu ciencia, hacer consultas, asesoramientos. Nos miran muchos estudios jurídicos que muchas veces necesitan de profesionales con tus conocimientos. ¿A qué correo tendrían que escribirte? Bueno, lo digo ahí ante la cámara. Ahí a la cámara, por favor. El correo electrónico es jogar-dufau@hotmail.com. Clarísimo. Bueno. ¿Vos cualquier cosa te lo dejo a vos? Bueno, después me dejas a mí y los que no? me consultan los derivamos. Bueno, llegamos al final, Gabriel. Te vuelvo a agradecer por haber venido. Y bueno, a la gente que nos ve, gracias por estar del otro lado. Nos despedimos de otro programa de Escena del Crimen y nos vemos en el próximo con nuevos invitados. Gracias.